Los protestantes dicen sola escritura, pero aquí hay un detalle que no pueden explicar. Sin la Iglesia Católica no habría Biblia. Exacto, ellos creen en la Biblia, pero rechazan a la Iglesia que la recopiló, la preservó y definió su canon. Quédate hasta el final, porque en este video vamos a demostrar unas cuantas cosas. Primero, que la Biblia no cayó del cielo. Segundo, que la Biblia no tiene un índice expirado. Tercero, que fueron los obispos católicos quienes determinaron qué libros eran escritura y qué libros no. Y por último, que si la Iglesia Católica no tiene autoridad, entonces los protestantes ni siquiera pueden confiar en su propia Biblia. Durante siglos te vendieron una historia distorsionada. Te dijeron que Roma cayó, que la Iglesia se corrompió, que la verdad estuvo perdida hasta que un monje alemán la redescubrió. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo eso es falso? Bienvenido a Catolicismo sin filtro. Aquí no endulzamos la verdad, aquí desarmamos mitos, exponemos mentiras y restauramos la historia como realmente fue. Primero, entendamos un punto clave. La Biblia no es un solo libro, sino una colección de escritos de distintas épocas, de distintos autores, reunidos en un solo volumen, siglos después de Cristo. En la Iglesia Católica reconocemos 73 libros inspirados, la protestante 66, porque Lutero convenientemente eliminó 7 libros del Antiguo Testamento. Pero ahora la pregunta clave sería esta: ¿cómo sabemos qué libros pertenecen a la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia cuáles son los libros inspirados? En ninguna parte. Durante los primeros siglos del cristianismo, la autoridad de los escritos era determinada principalmente por su autoría. Se consideraban autoritativos aquellos libros que provenían de los apóstoles o de sus cercanos colaboradores. Esto significaba que cualquier escrito que transmitiera lo que los apóstoles enseñaban en persona tenía una gran autoridad. Y no solamente los 27 libros que tenemos hoy en el Nuevo Testamento definido hoy día, sino que había otros libros más que estaban en circulación durante la época que no llegaron a nuestro canon. No todos los escritos que circulaban entre las comunidades cristianas fueron incluidos en el canon del Nuevo Testamento. Algunos de estos textos bíblicos, aunque considerados útiles y edificantes, no llegaron a formar parte de la Biblia oficial que tenemos hoy. Por ejemplo, la carta a los laodicenses. Se menciona en Colosenses capítulo 4, versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de los laodicenses también la leáis. Esta carta de Pablo no se conserva, pero circulaba en algunas comunidades cristianas. Es más, el mismo apóstol Pablo quería que al menos los cristianos de Colosa leyeran también la carta a la Odisea. Para el apóstol Pablo era necesario, era útil, era de edificación que esa carta se leyera en la iglesia. Sin embargo, no aparece en el canon actual. O por ejemplo, la otra carta a los Corintios. En 2 de Corintios 2:4, Pablo menciona una carta severa que envió a los Corintios. Esta carta no se conserva, pero es probable que haya sido un escrito que circulaba entre las primeras comunidades. Tercero, la carta de Bernabé a los Corintios. Aunque no se le atribuye a un apóstol, porque es de Bernabé, el autor de esta carta se consideraba cercano a los apóstoles y fue aceptada esta carta por algunas iglesias primitivas. Esta epístola estuvo en circulación por algún tiempo, pero ¿la tiene usted en su Biblia? Claro que no. Y esto prueba justamente mi punto. En tiempos de la iglesia primitiva,
La premisa de la sola escritura simplemente no era posible. Durante la época apostólica y las generaciones que siguieron, ni siquiera existía un solo canon del Nuevo Testamento. Y esta situación perduró por más de un siglo. En algunos lugares circulaban diferentes versiones del canon del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la Escuela de Alejandría, el canon de Muratori incluía solo el Evangelio de Lucas como parte de los evangelios canónicos, omitiendo a los otros tres. Esto refleja la diversidad de tradiciones textuales en los primeros siglos. Por lo tanto, la aplicación de la doctrina sola escritura en esta región durante esa época hubiera llevado a las iglesias de ese lugar a guiarse solamente por lo que dice el Evangelio según San Lucas y unas pocas epístolas paulinas, ignorando el resto del Nuevo Testamento que hoy sabemos que fue verdaderamente inspirado por Dios. Pero la realidad es que la iglesia no se guiaba por esta doctrina y se sometieron a la decisión infalible tomada por la iglesia. Segundo, el canon de Marción, aproximadamente del año 140 después de Cristo, excluía el Antiguo Testamento y algunos escritos del Nuevo Testamento que no le parecían muy coherentes con su visión de un Dios radicalmente diferente al Dios del Antiguo Testamento. Algo raro. Obviamente esta era una visión herética acerca de Dios, y sin embargo este canon de la Biblia también existió, sin Antiguo Testamento y solamente con una parte del Nuevo. ¿Cómo se aplicaría entonces la doctrina de sola escritura en un contexto así? Obviamente que hay que definir el canon primero para que esta doctrina pueda siquiera formularse. Estos ejemplos muestran cómo antes de que el canon fuera definido dogmáticamente, las comunidades cristianas utilizaban diferentes volúmenes, diferentes agrupaciones de libros que consideraban escrituras, y no había una unanimidad sobre qué libros debían ser considerados como parte de las escrituras y qué libros no. De modo que la sola formulación de la doctrina sola escritura hubiera sido imposible. Ahora, también deberíamos entender, y esto es crucial para nosotros, que los apóstoles mismos tampoco operaban con el mismo concepto de Sagrada Escritura tal como lo entendemos hoy. De otro modo, la iglesia hubiera estado sujeta al Antiguo Testamento solamente y el Nuevo Testamento ni siquiera existiría. Ciertamente, los apóstoles escribieron cartas y otros textos que luego serían considerados como parte del Nuevo Testamento, pero ellos no necesariamente pensaban en estos escritos como una Biblia cerrada durante su vida. Por ejemplo, ¿acaso cree que Pablo estaba pensando que la carta a Filemón, una carta personal a un amigo suyo, un día sería parte de lo que hoy llamamos escritura? Piénselo por un momento. O los detalles personales que Pablo le da a Timoteo en su segunda epístola, cuando él está a punto de ser sacrificado, y que él da algunos nombres de aquellos hombres que lo habían traicionado, que lo habían abandonado, que lo habían dejado solo, dándole también a Timoteo instrucciones de cómo protegerse de esos hombres. ¿Usted piensa acaso que Pablo estaba pensando mientras escribía segunda de Timoteo, algún día miles de millones de personas estarán leyendo esta carta? Claro que no. Evidentemente, mucho tiempo después de la muerte de Pablo, la iglesia definió como inspirados textos que los mismos apóstoles no pensaban que lo serían. La Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento, era la versión de las Escrituras más utilizada por los apóstoles y las primeras comunidades cristianas. Esta traducción no solo incluía los libros que ahora conforman el canon del Antiguo Testamento hebreo, que usan los protestantes en sus Biblias, sino también los libros deuterocanónicos como Tobit, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, etc.
libros que no forman parte del canon hebreo actual, pero que son aceptados por la Iglesia Católica. También incluían otros libros que no llegaron a nuestro canon actual. Por ejemplo, en la carta de Judas hay una cita textual del libro de Enoc, que es considerado apócrifo y jamás se reconoció por la Iglesia Católica como canónico, y sin embargo, Judas, en su epístola, que es canónica, utiliza un fragmento entero de este libro para escribir escritura inspirada. De hecho, los apóstoles citaban frecuentemente de la Septuaginta, lo que implica que no tenían una visión estricta del Antiguo Testamento que tenemos hoy. Para ellos, la versión griega era más que suficiente para predicar y enseñar y para fundar y establecer la iglesia en la verdad. Además, los apóstoles ni siquiera consideraban sus propios escritos como Sagrada Escritura, en el mismo sentido que los cristianos del siglo IV lo hicieron. El reconocimiento de la inspiración del canon fue creciendo a lo largo de los siglos y no fue algo evidente para todos de entrada. En fin, la Biblia no tiene un índice de libros inspirados. Entonces, ¿quién decidió su contenido? Pues bien, fueron los conciliarios y los líderes eclesiásticos de la antiquísima Iglesia Católica, en los siglos posteriores a la muerte de los apóstoles, quienes definieron oficialmente qué libros formaban parte del canon. Los concilios no solo ratificaron el canon, sino que también creían que el Espíritu Santo guiaba el proceso. Según la promesa de Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13, el Espíritu Santo guiaría a la iglesia a toda la verdad. Esto significa que los obispos reunidos en los concilios no estaban simplemente decidiendo a gusto y piacere qué libros eran adecuados, sino que estaban siendo guiados por el Espíritu Santo para reconocer los libros que Él mismo había inspirado. Los concilios de Hipona en el año 393 y Cartago 397 jugaron un papel clave en la confirmación del canon. En Hipona se presentó una lista de libros que incluía todos los que componen el Nuevo Testamento moderno, mientras que en Cartago se reafirmó esa lista. La Iglesia Católica en esos dos concilios reafirmó que estos escritos eran inspirados por Dios y que contenían la revelación definitiva de su voluntad. Como se afirma en el decreto de Cartago del año 397, los obispos, bajo la guía del Espíritu Santo, decidimos que los libros que componen este canon son los auténticos y que ningún otro debe ser considerado como parte de la Escritura. Y aquí es donde los protestantes empiezan a sentirse incómodos, porque el canon fue definido por la Iglesia Católica. En dos concilios, lo vimos recién, en Hipona 393, en Cartago 397, y se declaró como dogma en Trento más adelante. Es decir, los obispos católicos, basándose en la tradición apostólica, determinaron qué libros eran inspirados y cuáles no. San Agustín, por ejemplo, presente en estos concilios, luego escribió: «Yo no creería en el Evangelio si no fuera porque la autoridad de la Iglesia Católica me lleva a ello». O sea, si los protestantes aceptan la Biblia, aceptan implícitamente la autoridad de la Iglesia que la definió. Pero luego dicen: no, nosotros rechazamos la Iglesia, nos guiamos solo por la Biblia. Pero eso es absurdo. Es como si alguien dijera: yo acepto las matemáticas, las matemáticas son verdaderas, pero yo rechazo a la autoridad intelectual de todos los pensadores y matemáticos que las definieron y que las formularon. Es una tontería total. No podés aceptar la Biblia como autoridad y rechazar la autoridad que te dijo que la Biblia tiene autoridad. Porque si la Iglesia falló en todo lo demás, iconografía, dogmas marianos, la asociación apostólica, transubstanciación y tantas cosas que nos critican de practicar y que no están en la Biblia, aunque sí lo están, ¿cómo podés confiar que la Iglesia no falló también en el canon?
San Ireneo en el siglo II dejó claro: no podríamos conocer la verdad sin la Iglesia y su tradición. ¿Sola escritura? Para San Ireneo en el siglo II eso era inexistente. Para San Agustín en el siglo IV eso era inexistente. Ni siquiera creía el Evangelio porque lo leía en la Biblia. Creía en el Evangelio porque la autoridad de la Iglesia Católica lo llevaba a ello. Ahora, cuando llegó la Revolución Luterana, Martín Lutero tenía un pequeño problema, no tan pequeño. El canon bíblico ya había sido definido por la Iglesia Católica. Durante el debate de Leipzig en 1520, Lutero rechazó los libros deuterocanónicos al considerarlos como no inspirados por Dios. ¿Por qué hizo esto? Pues porque en su debate con Johannes Eck sobre el purgatorio, doctrina que aparece en 2 de Macabeos 12:47, donde dice que es un buen y saludable pensamiento orar por los muertos para que sean librados de sus pecados, Johannes Eck usó este pasaje como evidencia de la doctrina del purgatorio, pero Lutero replicó que este libro no debía ser parte del canon, así que eso no era evidencia de nada. La razón simple: si alguna parte del canon contradecía la teología de Lutero, para Lutero no podía ser parte de la Biblia. ¿Qué hizo entonces? Cambió el canon. Quitó 7 libros del Antiguo Testamento porque no le convenían a él. Y eso no es todo. También quiso eliminar Santiago, Hebreos, Judas y Apocalipsis. Gracias a Dios que no lo hizo. ¿Por qué? Porque esos libros refutaban su teología. Por ejemplo, Lutero enseñaba sola fide, declarando que somos justificados solo por la fe. Pero Santiago dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Eso está en Santiago 2, 21-22. ¿Qué dijo entonces Martín Lutero acerca de Santiago? Escribió que contradice a San Pablo y a toda la Escritura al atribuir la justificación a las obras. Eso está en su prefacio a la epístola de Santiago del 1522. Por lo tanto, él dice: yo en verdad no considero que sea la obra de ningún apóstol, ya que en comparación con ellas, con las epístolas de San Pablo, que era lo que a él más le gustaba, esta es realmente una epístola de paja, pues en ella no hay nada evangélico. Eso está en su prefacio del Nuevo Testamento, del 1522. Fíjese, por favor, como Santiago contradecía a Lutero, Lutero la catalogó una epístola de paja. Es más, dijo que debía ser echada al fuego. ¿Y qué dijo de Hebreos? Dice: no puedo incluirlo entre los libros principales de la Sagrada Escritura. Está en su prefacio a la epístola a los Hebreos. Porque Hebreos enseña que la salvación se pierde y Lutero decía que no. Por lo tanto, Hebreos, afuera. De Judas dijo que cita y basa su argumentación en libros que no están en la Escritura. Eso está en su prefacio a la epístola de Judas, 1522 también. Por lo tanto, no podía ser canónica. Él creía que los concilios de Hipona y Cartago se habían equivocado en incluir a Judas en el canon. ¿Por qué? Precisamente porque Judas demostraba que la iglesia primitiva no creía en sola escritura, una doctrina de Lutero, ya que Judas enseña y plantea argumentos utilizando el libro de Enoc, que es apócrifo. Lutero también rechazó el Apocalipsis porque lo consideraba incomprensible y carente de valor doctrinal. Dijo en su prefacio al Apocalipsis: para mí, este es motivo suficiente para no estimarlo mucho, que Cristo no se enseña ni se menciona en él. Por favor. Él dice: mi espíritu no puede adaptarse a este libro, porque Apocalipsis es un libro que exalta la liturgia y enseña la intercesión de los santos.
Volviendo al Antiguo Testamento, para determinar el canon del Antiguo Testamento, Lutero se basó en el canon existente en el primer siglo que usaban los fariseos. Los mismos que rechazaron a Cristo y pidieron su crucifixión. Para Lutero, los judíos que condenaron a Jesús tenían más autoridad para determinar el canon de la Biblia que la misma iglesia que Cristo mismo fundó. Pero los protestantes prefieren seguir a Lutero en el siglo XVI, antes que a 1500 años de cristianismo previos a Lutero. Y ahí lo tienen. Queridos amigos, ahí está. La sola escritura, esa doctrina tan espiritual, tan pura, tan básica, de hecho, nunca fue una opción para la iglesia primitiva. Es una doctrina construida sobre una idea de claridad del canon que no existió en los primeros siglos, sobre un canon que ni siquiera estaba definido. Otra cosa, la sola escritura, en lugar de unidad, trajo división. Si la Iglesia Católica realmente hubiera pervertido sus doctrinas a lo largo del tiempo y Martín Lutero realmente hubiera venido a restaurar la esencia del Evangelio, ¿por qué no pudieron permanecer unidos? ¿Por qué 5 siglos más tarde están tan divididos, tan fraccionados, peleados entre sí, en cientos, miles de denominaciones? Mientras que la Iglesia Católica sigue manteniendo las mismas doctrinas que enseñó desde el primer siglo. Y eso es comprobable. Solo hay que leer los padres de la Iglesia, solo hay que leer los concilios y uno verá una continuidad incomparable y un esclarecimiento doctrinal que se va desarrollando a medida que la Iglesia va profundizando cada vez más en la revelación divina. Mientras la Iglesia Católica mantuvo sus doctrinas por 21 siglos, los protestantes no pudieron mantenerse unidos por 5. Conclusión, la sola escritura es un castillo de naipes que solo se mantiene en pie gracias a la conveniencia histórica y la ignorancia sobre lo que realmente sucedió en los primeros siglos del cristianismo. Porque si en verdad miramos la historia, vemos que la iglesia primitiva no operaba bajo esa premisa, sino que se basaba tanto en la escritura como en la tradición vívida y transmitida oralmente por los apóstoles y sus sucesores. ¿Qué nos queda limpio entonces en este video de hoy? Resumamos como hacemos siempre. Primero, la Biblia no cayó del cielo. Segundo, el canon fue definido por los concilios católicos. Tercero, los protestantes aceptan una Biblia que no pueden justificar sin la Iglesia. Y cuarto, sin la Iglesia, la Biblia no tendría autoridad. Conclusión, los protestantes viven de un canon bíblico que no pueden defender sin recurrir a la Iglesia católica. ¡Qué contradicción, por favor! Si te gustó el video, o si te dejó pensando, o si te disgustó, o te enojó incluso, o te ofendió, bueno, igual, suscríbete y activa la campanita, porque en el próximo video vamos a ver cómo la tradición oral es completamente bíblica y sin ella la Biblia se vuelve incomprensible. Sí, ya sé, no te va a gustar, protestante, pero nos vemos en el siguiente video.